Lo que tenemos aquí es el archivo de la tarea número 3. Vamos al primer ejercicio. En todos los ejercicios nos piden encontrar la medida del ángulo A. Entonces la referencia siempre va a ser el ángulo A. ¿Qué tenemos como información? Tenemos el lado de enfrente, que sería el cateto opuesto. La hipotenusa no la tenemos y tenemos el lado que sobra, que sería el cateto adyacente. Ahora, ¿qué función trigonométrica utiliza el cateto opuesto y el cateto adyacente? Sería la función tangente. Tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto, que en este caso mide 1, sobre cateto adyacente, que en este caso mide 1 también. Entonces continuamos con la ecuación. A sería igual a, si la tangente la paso del otro lado, hace lo contrario, sería tangente a la menos 1, de 1 sobre 1, 1 entre 1 es 1, entonces puedo dejar esto así. A es igual a, paso a la calculadora, presiono Shift, tangente de 1, tangente de 1 sería igual a 45. Por lo tanto, el ángulo A mide 45 grados. Paso al siguiente ejercicio. Ahora nuestro ángulo de referencia es el ángulo A, pero en la parte de arriba. Tenemos el cateto opuesto, el lado que está enfrente, que mide 6. La hipotenusa también la tenemos, que está enfrente siempre del ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué función trigonométrica utiliza el cateto opuesto y la hipotenusa? La función seno. Seno del ángulo A es igual a cateto opuesto, que en este caso mide 6, sobre hipotenusa, que en este caso mide 10. Quedaría de este lado ángulo A igual a seno, si lo paso del otro lado de la ecuación, hace lo contrario, seno a la menos 1 de 6 entre 10, que 6 entre 10 sería 0.6. Eso quiere decir que así como podemos trabajar con fracción, podemos trabajar con decimal, no hay ningún problema. Por lo tanto, A va a ser igual a, paso a la calculadora, Shift, función seno de 0.6. Me da como resultado 36.86, lo voy a redondear hacia arriba, serían 37 grados. Paso a la siguiente página. La primera operación de la siguiente página es esta. Igual tenemos como referencia el ángulo A. Tenemos la hipotenusa, el lado que esté enfrente no lo tenemos, o sea, el cateto opuesto no lo tenemos, y tenemos el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica usa el cateto adyacente y la hipotenusa? Lo usa la función coseno. Coseno del ángulo A es igual a cateto adyacente, que en este caso mide 24, sobre la hipotenusa, que en este caso serían 74. Continúo. A es igual a, coseno del otro lado es coseno a la menos 1 de 24 sobre 74. A ver, aquí lo voy a volver a dibujar. 24 sobre 74. Quedaría A igual a, paso a la calculadora, Shift, coseno de 24 entre 74 es igual a 71.07, lo voy a dejar en 71, voy a redondear hacia abajo, 71 grados. Siguiente ejercicio. Tengo como referencia el ángulo A en la parte de arriba. Tengo el lado que está enfrente, que sería el cateto opuesto. La hipotenusa no la tengo y tengo el cateto adyacente. Entonces voy a usar la función tangente. Tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto, que en este caso sería 20, sobre el cateto adyacente, que sería 21. Quedaría ángulo A, que es igual a tangente a la menos 1 de 20 sobre 21. Quedaría A es igual a, voy a la calculadora, Shift, tangente a la menos 1 de 20 entre 21, quedaría 43.6, voy a redondear hacia arriba, voy a poner 44, acuérdense que podemos poner valores aproximados. Y pasamos al último ejercicio. Tenemos como referencia el ángulo A, el lado de enfrente, que es el cateto opuesto, el lado de abajo, que sería el cateto adyacente.
función tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto, que serían 8 sobre 15. El ángulo A es igual a tangente a la menos 1 de 8 entre 15, cierro paréntesis, y el ángulo A sería igual a, calculadora, presiono Shift, tangente de 8 entre 15 igual a 28.07, lo voy a dejar en 28, y esas son todas las respuestas. Una vez que ya terminamos todos los problemas, quiero que hagamos la siguiente observación. En este primer ejercicio determinamos la medida del ángulo A. La medida del ángulo A la podemos ubicar en su respectivo vértice. Ahora hay que recordar que la suma de los ángulos internos en un triángulo siempre debe de sumar 180 grados. Entonces tenemos que este mide 45 grados, este ya sabemos que vale 90 porque es un ángulo recto. Entonces, ¿cuánto le hace falta en este vértice en grados para sumar los 180? Hacen falta 45 grados. Y entonces nada más obteniendo la medida de este ángulo podemos deducir cuánto mide el ángulo en el otro vértice. Lo mismo podemos hacer con el resto de los ejercicios. Aquí obtuvimos que el ángulo A mide 37 grados, por lo tanto podemos deducir que este mide 53 grados. Y así sucesivamente con el resto de los ejercicios. Una observación adicional que quiero que hagamos. Me voy a ubicar en este último problema, ya le borré toda la información. Vamos a suponer que lo resolvemos desde el principio. Hay que recordar que todos estos triángulos son triángulos rectángulos, tienen un ángulo de 90 grados. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos les podemos aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso, este lado de aquí sería la hipotenusa. Y ya sabemos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Si desarrollamos esta ecuación, que ya vimos varios ejemplos antes, los pueden revisar en su cuaderno, vamos a llegar a la conclusión de que h es igual a 17. Vamos a llegar a la conclusión de que la hipotenusa mide 17 unidades. Entonces, si comienzo en este problema utilizando el teorema de Pitágoras para obtener el lado que me hace falta, entonces voy a tener la posibilidad de usar más funciones trigonométricas. ¿Esto por qué? Voy a poder usar seno, coseno y tangente para encontrar la medida del ángulo A. Seno de A, coseno de A, tangente de A. ¿Esto a qué se debe? A que tengo el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente. Seno sería igual a cateto opuesto, que en este caso mide 8, sobre la hipotenusa, que mide 17. Coseno sería cateto adyacente, que en este caso mide 15, sobre la hipotenusa, que mide 17, y tangente sería 8 sobre 15. Y cada una de estas ecuaciones de aquí es muy similar a las que hicimos en los ejercicios anteriores. Cada una de estas ecuaciones me va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, si calculo primero la medida del lado que me hace falta, tengo más opciones para llegar a la misma solución, a la medida del ángulo A. Aquí lo único que haría falta sería despejar cada una de estas operaciones, pero el resultado siempre va a ser el mismo.